Gracias por escuchar estos audios, esperamos que sea de mucha edificación para tu vida. Si deseas puedes suscribirte para estar atento a otros materiales que subiremos, también puedes compartir a otros esta enseñanza para que sean edificados. Dios te bendiga. El tema de esta enseñanza es oración y la palabra de Dios. Hace algunos años, un hombre viajaba por las tierras salvajes de Kentucky. Llevaba consigo una gran suma de dinero y estaba bien armado. Una noche se alojó en una casa de troncos, pero estaba muy preocupado por el aspecto rudo de los hombres que iban y venían de esa morada. Se retiró temprano pero no para dormir. A medianoche escuchó a los perros ladrar furiosamente y el sonido de alguien entrando a la cabaña. Mirando a través de una rendija en las tablas de su habitación, vio a un extraño con una pistola en la mano. Otro hombre estaba sentado frente al fuego. El viajero concluyó que planeaban robarle y se preparó para defenderse y defender su propiedad. Poco después, el recién llegado tomó un ejemplar de la Biblia, leyó un capítulo en voz alta y luego se arrodilló y oró. El viajero descartó sus temores, guardó su revólver y se acostó, para dormir plácidamente hasta el amanecer. Y todo porque en la cabaña había una Biblia y su dueño era un hombre de oración. La oración tiene todo que ver con el éxito de la predicación de la palabra. Esto lo enseña claramente Pablo en esa petición familiar y apremiante que hizo a los tesalonicenses. Por último, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra libre y sea glorificada. La oración abre el camino para que la palabra de Dios corra sin obstáculos ni obstáculos y crea la atmósfera favorable para que la palabra cumpla su propósito. La oración pone ruedas bajo la palabra de Dios y da alas al ángel del Señor que tiene el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La oración ayuda mucho a la palabra del Señor. La parábola del sembrador es un estudio notable de la predicación, que muestra sus diferentes efectos y describe la diversidad de los oyentes. Los oyentes al borde del camino son legión. El suelo no está preparado ni por pensamiento previo ni por oración, como consecuencia, el diablo fácilmente quita la semilla, que es la palabra de Dios, y disipando todas las buenas impresiones, vuelve inútil la obra del sembrador. Nadie cree ni por un momento que gran parte de la siembra actual sería infructuosa si los oyentes prepararan de antemano el terreno de sus corazones mediante la oración y la meditación. Lo mismo ocurre con los oyentes de terreno pedregoso y con los oyentes de terreno espinoso. Aunque la palabra se aloja en sus corazones y comienza a brotar, todo está perdido, principalmente porque no hay oración, vigilancia o cultivación. Los oyentes de buena tierra se benefician de la siembra, simplemente porque sus mentes han sido preparadas para recibir la semilla, y porque, después de escuchar, han cultivado la semilla sembrada en sus corazones, mediante el ejercicio de la oración. Todo esto da un énfasis peculiar a la conclusión de esta sorprendente parábola: mirad, pues, cómo oís. Y para que podamos prestar atención a cómo oímos, es necesario dedicarnos continuamente a la oración. Tenemos que creer que detrás de la palabra de Dios está la oración, y de la oración dependerá su éxito final. En el libro de Isaías leemos: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y prosperará en aquello para lo que la envié. En el Salmo 19, David magnifica la palabra de Dios en 6 declaraciones al respecto. Convierte el alma, hace sabios a los simples, alegra el corazón, ilumina los ojos, perdura eternamente y es verdadera y justa por completo. La palabra de Dios es perfecta, segura, correcta, pura. Su efecto es escrutador y al mismo tiempo purificador. No sorprende, por tanto,
que después de considerar la profunda espiritualidad de la palabra de Dios, su poder para escudriñar la naturaleza interior del hombre y su profunda pureza, el salmista cierra su disertación con este pasaje. ¿Quién puede entender sus errores? Y luego orar de esta manera: límpiame de faltas secretas. Guarda también a tu siervo de los pecados soberbios. Que no se enseñoreen de mí. Que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean aceptables ante tus ojos, oh Señor, mi fortaleza y mi Redentor. Santiago reconoce la profunda espiritualidad de la palabra y su inherente poder salvador en la siguiente exhortación. Por tanto, desechad toda inmundicia y lo superfluo de maldad, y recibid con mansedumbre la palabra injertada, que puede salvar vuestras almas. Y Pedro habla en la misma línea, al describir el poder salvador de la palabra de Dios. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Pedro no solo habla de nacer de nuevo, por la incorruptible palabra de Dios, sino que también nos informa que para crecer en la gracia debemos ser como niños recién nacidos, deseando o alimentándonos de la leche sincera de la palabra. Sin embargo, eso no quiere decir que la mera forma de las palabras tal como aparecen en la Biblia tengan alguna eficacia salvadora. Pero la palabra de Dios, recordemos, está impregnada del Espíritu Santo. Y así como hay un elemento divino en las palabras de la Escritura, así también se encuentra el mismo elemento divino en toda verdadera predicación de la palabra, que es capaz de salvar y convertir el alma. La oración invariablemente engendra amor por la palabra de Dios y anima a la gente a leerla. La oración lleva a las personas a obedecer la palabra de Dios y pone en el corazón que la obedece un gozo indescriptible. Las personas que oran y las que leen la Biblia son la misma clase de personas. El Dios de la Biblia y el Dios de la oración son uno. Dios habla al hombre en la Biblia, el hombre habla con Dios en oración. Uno lee la Biblia para descubrir la voluntad de Dios, ora para poder recibir poder para hacer esa voluntad. La lectura de la Biblia y la oración son rasgos distintivos de quienes se esfuerzan por conocer y agradar a Dios. Y así como la oración engendra amor por las Escrituras y anima a las personas a leer la Biblia, así también la oración hace que hombres y mujeres visiten la casa de Dios para escuchar las Escrituras explicadas. La asistencia a la iglesia está estrechamente relacionada con la Biblia, no tanto porque la Biblia nos advierte contra dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino porque en la casa de Dios, el ministro escogido de Dios declara su palabra a los moribundos, explica las Escrituras e impone sus enseñanzas a sus oyentes. Y la oración hace germinar en quienes la practican la resolución de no abandonar la casa de Dios. La oración engendra una conciencia que asiste a la iglesia, un corazón que ama la iglesia y un espíritu que la apoya. Es el pueblo orante, el que hace cuestión de conciencia, asistir a la predicación de la palabra, que se deleitan con su lectura, exposición, que lo apoyan con su influencia y sus medios. La oración exalta la palabra de Dios y le da preeminencia en la estimación de quienes fiel y de todo corazón invocan el nombre del Señor. La oración obtiene su vida misma de la Biblia y no tiene fundamento fuera de la garantía de las Escrituras. Su misma existencia y carácter dependen de la revelación hecha por Dios al hombre en su santa palabra. La oración, a su vez, exalta esta misma revelación y vuelve a los hombres hacia esa palabra. La naturaleza, necesidad y carácter omnicomprensivo de la oración se basa en la palabra de Dios. El Salmo 119 es un directorio de la palabra de Dios. Con 3 o 4 excepciones, cada versículo contiene una palabra que identifica o ubica la palabra de Dios. Muy a menudo, el escritor estalla en súplica, orando varias veces: enséñame tus estatutos.
Está tan profundamente impresionado por las maravillas de la palabra de Dios y por la necesidad de iluminación divina para ver y comprender las cosas maravillosas allí registradas, que ora fervientemente. Abre mis ojos, para que pueda contemplar las maravillas de tu ley. Desde el inicio de este maravilloso salmo hasta su final, la oración y la palabra de Dios están entrelazadas. Este escritor inspirado aborda casi todas las fases de la palabra de Dios. El salmista estaba tan completamente convencido del profundo poder espiritual de la palabra de Dios que hace esta declaración. En mi corazón he guardado tus palabras, para no pecar contra ti. Aquí el salmista encontró su protección contra el pecado. Al tener la palabra de Dios escondida en su corazón, en tener todo su ser profundamente impregnado de esa palabra, al quedar completamente bajo su influencia benigna y llena de gracia, se le permitió caminar de un lado a otro por la tierra, a salvo del ataque del maligno y fortalecido contra la propensión a desviarse del camino. Además, encontramos el poder de la oración para crear un amor real por las Escrituras y para poner en los hombres una naturaleza que se deleitará en la palabra. En santo éxtasis clama, oh, cuánto amo yo tu ley. Es mi meditación todo el día. Y nuevamente, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Sí, a mi gusto, más dulce que la miel. ¿Tendríamos gusto por la palabra de Dios? Entonces entreguémonos continuamente a la oración. Aquel que tenga un corazón dispuesto a leer la Biblia no debe ni se atreverá a olvidarse de orar. El hombre de quien se puede decir, su deleite está en la ley del Señor, es el hombre que verdaderamente puede decir, me deleito en visitar el lugar de oración. Ningún hombre ama la Biblia si no ama orar. Nadie ama orar si no se deleita en la ley del Señor. Nuestro Señor era un hombre de oración y magnificaba la palabra de Dios, citando a menudo las Escrituras. Durante toda su vida terrenal, Jesús observó la observancia del sábado, la asistencia a la iglesia y la lectura de la palabra de Dios, y entremezcló la oración con todas ellas. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y como era su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó para leer. Cabe decir aquí que no hay dos cosas más esenciales para una vida llena del Espíritu que la lectura de la Biblia y la oración secreta, no hay dos cosas más útiles para el crecimiento en la gracia, a obtener el mayor gozo de la vida cristiana, hacia establecernos en los caminos de la paz eterna. El abandono de estos deberes tan importantes presagia flaqueza del alma, pérdida de alegría, ausencia de paz, sequedad de espíritu y decadencia en todo lo que pertenece a la vida espiritual. Descuidar estas cosas allana el camino para la apostasía y le da al maligno una ventaja que probablemente no ignorará. Leer la palabra de Dios con regularidad y orar habitualmente en el lugar secreto del Altísimo lo pone a uno en un lugar absolutamente seguro de los ataques del enemigo de las almas, y le garantiza la salvación y la victoria final, mediante el poder vencedor del Cordero. Gracias por escuchar estos audios, esperamos que sea de mucha edificación para tu vida. Si deseas puedes suscribirte para estar atento a otros materiales que subiremos, también puedes compartir a otros esta enseñanza para que sean edificados. Dios te bendiga.